La automatización crea adicción. Hay otros pasos que tienes que dar antes de llegar a la inteligencia artificial. Y al parece que si tu negocio no tiene inteligencia artificial, no existe. Son pequeñas cosas que de repente, pues a lo mejor te liberan 3 horas a la semana. Para un emprendedor 3 horas a la semana es mucho dinero. Los principales obstáculos son el desconocimiento, el bombardeo de información. Pon la tecnología de tu parte. La tecnología o las herramientas tienen que adaptarse a ti, no tú a ellas. Es que donde estamos perdiendo un montón de tiempo es en este punto que, como ya lo tenemos tan integrado, ni nos damos cuenta. ¿Qué consejos les dais a estos autónomos, estas micropymes, para que gestionen eficazmente la relación pues, con sus clientes, ¿no? En el contexto actual? Sí, vamos a ahondar un poco en lo que es la digitalización y la implementación, porque creo que es un tema que no es trivial, ¿no? Porque muchas veces todos tenemos la visión feliz, ¿no? De que, bueno, seguro que lo puede hacer solo la gente, ¿no? Pero luego ese acompañamiento siempre suma. De entrada, ¿cuáles son los principales obstáculos, ¿no? que os encontráis vosotras y que se encuentran, ¿no? Los autónomos y las pequeñas empresas, ¿no? En el momento de empezar, ¿no? A trabajar con ellas? Pues quizás al inicio es un estudio de las necesidades reales de la empresa, ¿no? Es un poco como os contaba Ona. Muchas empresas, por ejemplo, ahora también están como muy con la inteligencia artificial, y dices, pero es que sigues haciendo tus facturas y tus presupuestos en Excel. Hay otros pasos que tienes que dar antes de llegar a la inteligencia artificial, que está fenomenal que le quieres utilizar para ciertas partes de tu empresa. Pero es como una revisión de las necesidades reales, esa revisión 360 de la empresa para lo que sería ese proceso de empezar a digitalizarse. ¿Creéis que hay demasiado ruido de punto de partida, no? Sí. Sí, o sea, nosotros creemos que hay mucho desconocimiento por sobreinformación, porque te llegan muchos inputs de, sobre todo, claro, con el último año, con el tema de la inteligencia artificial, parece que si tu negocio no tiene inteligencia artificial, no existe. Es como, pero a ver, que estás dando las citas a mano. Cuando lleguemos a la inteligencia artificial te faltan muchos pasos, pero es eso, es el poder decir, no. Vamos a ser conscientes de cuál es tu problema real, que a veces el propio emprendedor o la propia empresa no lo sabe por falta de tiempo, porque está en esa fase de no me da la vida, y entonces es como, jolín, no quieras hacer el salto tan grande que consideras, o a lo mejor crees, o a lo mejor ni te lo has planteado, porque muchas de las cosas que nosotras nos encontramos con la digitalización son pequeños pasitos, son pequeñas cosas que de repente, pues a lo mejor te liberan 3 horas a la semana, que ostras, para un emprendedor 3 horas a la semana es mucho dinero. Entonces, para mí eso, los principales obstáculos son el desconocimiento, el bombardeo de información. ¿Y cómo superáis para empezar a bajarlo? ¿Qué pasos dais, ¿no? Si nos podéis poner algún ejemplo, un poco para ilustrar. Yo creo que va a ser útil para la audiencia, ¿no? Para ponerse un poco en la piel. ¿Qué es lo que os encontráis para decir, venga, vamos a empezar por aquí, ¿no? ¿Cómo lo ordenáis? Un poco para entenderlo. Pues nosotros siempre empezamos con un proyecto, empezamos con un análisis de lo que es de las herramientas que ya tiene la empresa y lo que necesita implementar para hacer ese paso, esa revisión de lo que ya tiene, porque al final la tecnología o las herramientas tienen que adaptarse a ti, no tú a ellas, ¿no? Es un poco ver el nivel de digitalización que ellos mismos tienen. Hay gente que ya utiliza muchas herramientas y hay gente que no las utiliza tanto. Entonces es un poco buscar ese punto en el que ellos se encuentran para buscar ese match entre la herramienta que mejor mejor te va a solucionar y realmente tu forma de utilizarla. Es como ese es el primer punto de análisis de la herramienta. Y luego... Sí, encontrar el punto de dolor, que a veces nos vienen clientes con, queremos hacer, pues eso, la automatización de la facturación. Y es como, pero si a ti te pagan por transferencia o te están pagando por Bizum, quieres hacer un salto muy grande y a lo mejor el primer paso es haz que te paguen por una pasarela de pago online. Y a partir de aquí saltaremos a lo siguiente. Pero encontrar ese punto de dolor primero y ayudarles a verlo, porque a veces es eso, es que ni siquiera son conscientes de, ostras, es que donde estamos perdiendo un montón de tiempo es en este punto que, como ya lo tenemos tan integrado,
ni nos damos cuenta. Normalmente cuando trabajáis directamente con gerencia, con todo el equipo, y cuando vais a bajar al equipo, ¿os encontráis resistencia típicamente o un poco qué es lo que os encontráis típicamente el día a día? Nosotros normalmente trabajamos pues, sí, con gerencia, porque normalmente son empresas que son eso, máximo 10, 12 empleados. Entonces realmente estás hablando pues, con el director, el CEO o simplemente el autónomo responsable, ¿no? de esa empresa. Así que es verdad que hay cierta resistencia porque al fin y al cabo eso es del ser humano, ¿no? La reticencia al cambio es como muy... Eso es del ser humano e incluso a nosotros mismos también nos puede llegar a pasar. Una parte muy importante de los proyectos es siempre la parte del acompañamiento, porque realmente tienes que acompañar por una parte a esa persona que tiene que explicarle a esas 10 o 12 personas que va a haber cambios y por otra parte también estar en el otro lado, que es somos la persona a la que esas 10 o 12 personas, ¿no? le tienen que dar como feedback. O sea, ese punto en el que tú te sales fuera es más fácil para los empleados que darle feedback a alguien de fuera que a su propio responsable que le tienen como ahí muy cerca. Bueno, y como siempre pues hay gente que se adapta fenomenal al cambio y cuesta realmente muy poquito y ven los beneficios y ven, ¿sabes? Que les quita tiempo, les resuelve. Hay gente que pues eso le cuesta un poquito más y bueno, pues en función de cada persona, de cada equipo, de cada grupo, pues hacemos ese acompañamiento. Y la gente que te dice es que siempre lo hemos hecho así y ya funciona. Esa es uno de los batallas de caballos de batalla es que ¿para qué lo vamos a tocar si funciona? Es como, es que puede funcionar mejor, o sea, y funciona, vamos a definir funciona, o sea, porque si estás echando, pues eso, 4 días a la semana y esto se puede hacer en un día o lo puede hacer una máquina, pues igual no está funcionando tan bien. Y eso no significa que a veces cuando hablamos de digitalización podemos caer en el y esa gente la vais a echar, la vamos a sustituir por máquinas. Nuestra idea no es esa, es ayudar a las personas y a lo mejor tú tienes a una persona haciendo un trabajo repetitivo, rutinario, pero esa persona puede tener muchísimo potencial en otro sitio, en otra área, se la puede motivar más, se la puede hacer crecer. Entonces, como, no, o sea, pon la tecnología de tu parte. Vale, tú has hecho toda la vida las facturas a mano y estás aburridísimo de hacer facturas y los cierres de trimestre son horribles, eso no significa que no lo vas a hacer, pero a lo mejor en la revisión será muchísimo más sencilla. Y lo que antes tardabas, 15 días, ahora a lo mejor en 2 lo tienes todo cuadrado, listo para mandar a Hacienda. La reticencia al cambio es propia del ser humano. Entonces, bueno, hay que ir con amabilidad y con el acompañamiento, porque también la parte de acompañar es ponerte un poco en plan señorita Rottenmeier de tienes que usar la herramienta, tienes que probarla, porque si lo pones, te vas... Muchos sistemas se quedan sin usar porque no hay como una accountability después de, pero ¿lo estáis usando? Es que no funciona, bueno, es que nadie ha entrado, entonces claro que no funciona. Entonces, bueno, es encontrar ese equilibrio. Que también hay gente siempre súper proactiva que estás implementando algo y te están pidiendo lo siguiente y te están ayudando como a exprimir la herramienta al máximo, que también hay mucha gente que cuando... Ona y yo siempre lo decimos, la automatización crea adicción. O sea, una vez empiezas lo que empieza a hacer por ti, dices, oye, y esto no podría hacerse, y también podría. Y al final son ellos mismos los que te van dando como feedback y te van diciendo cómo ajustarlo al máximo. Que también hay mucha gente así. Esto te iba a preguntar, ¿no? Normalmente, ¿no? Necesitamos, ¿no? buscar esos incentivos al equipo para que las cosas pasen, porque al final gerencia muchas veces no está en el día a día, ¿no? No es el que hace facturas muchas veces o no es quien está con un CRM, ¿no? en el día a día. ¿Cómo empoderáis a los equipos? ¿Buscáis un líder? ¿Centralizáis comunicación? ¿Qué técnicas ayudan a que el equipo empuje, ¿no? Sin la necesidad de que gerencia esté haciéndolo? Bueno, sobre todo es como, en realidad, nosotros, esa parte como de empatía que te comentaban al inicio, nosotros nos postulamos como una persona más del equipo que puntualmente 2, 3, 4 meses va a estar aquí, nos ponemos como parte, como un compañero más, ¿no? En plan de, no te preocupes, yo soy como la parte técnica, es como si tuvieras durante estos meses un informático que te va a explicar esto o un equipo de informáticos que te va a explicar esto. Entonces, es verdad, es como muy del uno, y es esa parte como de escuchar, porque en realidad todo ese punto de dolor que comentaban al inicio, ellos lo tienen, ellos saben dónde se les van las horas, y al final ese trabajo repetitivo que te puede hacer una herramienta, si te lo puedes quitar, el 85% de la gente, por no decir que el 90% de la gente preferirá no hacer esa faena. Habrá gente que, bueno, no le importa mantenerlo, pero la mayoría de la gente prefiere evitarse esa faena. Entonces, ponernos un poco como de su lado, de su parte, de entender qué necesitan y ajustarlo a lo que realmente ellos necesitan.
Y luego si nos vamos al otro caso, que es un autónomo, o está solo o no tiene un equipo, ¿no? Como estábamos comentando antes, que normalmente no tiene tiempo para dedicar a esto, ¿no? ¿Cómo lidiáis con esta casuística? ¿Qué técnicas pues, implementáis? Con el no me da la vida, que lo tenemos muy, muy identificado, hay dos opciones. Uno es, o paras ahora en plan en serio y a lo mejor te coges 2 semanas para hacer como la reestructuración, o vamos a ir pasito a pasito, fase a fase. No lo hagamos todo grande porque es eso, o sea, si no te puedes permitir parar 2 semanas para hacer una reestructuración, para aprender nuevos sistemas, tal, que la mayoría de los autónomos no podemos permitirnos parar 2 semanas, es ir pasito a pasito. Por eso es muy importante detectar los dolores, detectar las necesidades para decir, vale, vamos a hacer ese pequeño cambio, lo vamos a implementar, lo tienes asentado, ¿qué tal? ¿Funciona? ¿No funciona? Vamos a hacer el siguiente. Y son pequeños cambios que van ayudando. Y entonces pasa lo que decía Patri ¡hala! ¿Y esto? ¿Y ahora podemos hacer algo más? Y a veces hay que como frenar un poco eso, en plan, espera, que dijimos que íbamos a ir pasito a pasito, ahora no quieras correr, como espérate, vamos a seguir el plan que hemos marcado, no corramos, para que la digitalización o la automatización funcione y sea asumible. Entonces, yo creo que es eso, tienes esas dos opciones. De todas maneras, también el autónomo, perdona, es como muy fácil entre comillas, no necesitas, es muy fácil de convencer porque él es el que viene a nosotros con ese problema ya. En realidad es como, está esperando como esa solución y al final eres capaz de, una herramienta te da 3 horas a la semana, es que eso es maravilloso, ¿sabes? Porque tanto el tiempo como el dinero son los dos grandes recursos, ¿no?, que tienen los autónomos. Entonces, en realidad, en cuanto que ven una pequeña mejora, esa ganancia de tiempo, sobre todo de espacio mental, porque al fin y al cabo todo lo que tú te tienes que encargar está en tu cabeza, además que es muchas veces tiempo y gestión mental de todo lo que tienes en la cabeza. Si una herramienta te ayuda con eso, ahí están súper motivados, no tienes que hacer casi nada. Estos vienen solos normalmente. Claro, sí que es cierto que si ha venido vosotras y está solo o sola, claro, pues ya tiene un problema, ya es el primer paso, ¿no? Seguramente, reconocer que tenemos un problema, ¿no? Salir lanzados. Y luego, esa formación continua, una vez, vamos a decir, ¿no?, han pasado estos 2-3 meses, hemos hecho unos pasos, ¿dejáis una serie de guías para una formación continuada o no tanto? ¿O cerráis más el capítulo? Lo que solemos hacer, como nosotras trabajamos por proyectos de entrada y salida, luego podemos hacer algún tipo de acompañamiento extra, pero lo normal es dejar a la empresa o al autónomo con formación suficiente en el 1 a 1 y luego con pequeñas guías. Pero bueno, el típico vídeo de 1 minuto y medio para hacer... Recuerda cómo se hacía esto, recuerda cosas que no vas a hacer más tanto en el día a día que se te puede olvidar. Les dejamos una documentación de esto es lo que hemos hecho, veníamos de aquí, esto ha quedado montado así, porque consideramos que es muy importante tener la documentación técnica para cuando venga otro técnico. A nosotros nos gustaría mucho encontrarla cuando entras en un proyecto. ¿Y qué? Lo típico, ¿y esto quién te lo hizo? Entonces nosotros sí que tenemos es como una norma bastante estricta de dejar una documentación y dejar una formación en vídeo y luego hacemos muy por favor, mientras estemos haciendo la implementación y en los meses de acompañamiento, toca la herramienta, porque hasta que no tocas la herramienta no te salen las dudas. Y es lo típico, bueno, ya me pondré, vale, cerramos el proyecto y entonces como empiezan las dudas. Sí, yo creo que además estamos en un contexto, ¿no?, de que cada vez necesitamos estar más actualizado porque cambian demasiado rápido las cosas, seguramente, ¿no?, para mucha gente, ¿no? Además de esta propia digitalización, ¿no?, ¿qué otros desafíos consideráis críticos, ¿no?, que se enfrenta un autónomo y una pequeña empresa hoy en día, en este contexto cambiante de mucha información, etcétera? Pues nosotras, bueno, lo que nosotras nos hemos dado cuenta es que también, por ejemplo, mucha gente tiene problemas a la hora de crecer, lo que sería la retención del talento, ¿no? Lo que es el crecer, formar equipo, retención del talento. Es como, no sé, supongo que serán como la gestión de esas habilidades, ¿no? Esos soft skills, ¿no? De hacer que el equipo, de que trabaje como en una misma dirección,
¿sabes? Cuando una vez han pasado esa fase inicial de arrancar, de empezar, de que todo empiece a rodar, ese punto en el que empiezas a crecer, ese punto también nosotros vemos que es un sitio en el que ¿no? Tienen problemas. Uh-huh. Y ante un contexto de automatización, ¿no? De procesos, ¿cómo luego enfocáis ese rol de esa persona? ¿El rol se mantiene? ¿El rol cambia? ¿Cómo gestionáis un poco ese paso? Es decir, hoy en día, ¿no? Pues la automatización nos puede ayudar mucho, ¿no? En la falta de tiempo, ¿no? Que tenemos en nuestro día a día, que nos consume, ¿no? Y en los propios recursos que consume ese tiempo, ¿no? Y entendemos que en cierto modo el rol de esa persona, ¿no? Puede cambiar un poco, ¿no? Las tareas, el rol. ¿Cómo enfocáis esa transición? Hablabais antes, ¿no? Bueno, pues de ese acompañamiento, de esa empatía, ¿no? Y que normalmente, pues, ante estos cambios, la gente normalmente a veces tiene miedo, ¿no? O tiene incertidumbres, ¿no? ¿Cómo acompañáis, cómo enfocáis ese cambio, ¿no? A veces de rol de la persona? Hay que conocer muy bien a tu equipo y saber dónde puede brillar. Es decir, oye, vale, pues eso, vas a dejar de picar facturas, ¿qué otras cosas haces en tu día a día? Porque seguro que tienes una lista así de cosas pendientes que a lo mejor ahora te puedes poner a ideas que habías tenido, porque en general cualquier persona se le ocurren mejoras para el sitio en el que está trabajando, para el proyecto en el que trabaja, que no se pueden implementar o que ni siquiera se abre la puerta a escuchar. Entonces, animamos mucho a escuchar el equipo. El equipo puede tener muy buenas ideas y no se están expresando, pues a lo mejor porque no se da ese espacio o porque no se da ese tiempo de decir. Entonces, como hay mucho trabajo de autoconocimiento, de conocimiento de tu equipo y de gestión de personas, pero siempre es, pues vamos a buscar la parte humana. Ahora que hemos metido a la máquina, vamos a dar potencia también a la parte humana. Perfecto, genial, sí, que al final las personas es lo que marca la diferencia por muchas cosas muchas ideas que tengamos, ¿no? ¿Qué consejos les dais a pues, estos autónomos, estas micropymes, para que gestionen eficazmente la relación pues, con sus clientes, ¿no? En el contexto actual? Pues con el tema de los clientes, sobre todo, creemos que es muy importante el tema de la segmentación y de la fidelización. Al fin y al cabo, no todos tenemos las mismas necesidades y es verdad que a lo largo de nuestro... hacemos muchos clics, dejamos mucha información, dejamos mucha huella de lo que nos gusta, de cómo queremos que nos traten. Entonces, animamos a las empresas a que recojan esa información y que no manden un correo a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades, ¿no? Básicamente volvemos un poco a tratar al cliente como a una persona. O sea, ellos también son personas, no son una cartera andante y la persona, o sea, queremos sentirnos escuchados, queremos creer que nos conocen y es eso, o sea, si tú lo sabes porque yo te he dado esa información como cliente, úsala en tu favor y en el mío. Entonces, hay herramientas que te pueden ayudar a hacer esto y a veces son herramientas súper sencillas, que cuando hablamos de sistemas de herramientas de segmentación, a veces hay gente que puede pensar, guau, pero necesitamos una inversión de 10.000 euros porque y es como, no, a veces con un buen sistema de email marketing, con un buen sistema de segmentación, tienes aquí un montón de información por explorar para mimar a tu cliente y obviamente un cliente mimado te va a comprar y sobre todo va a ser tu mejor embajador. Es que al final hay que centrarse en la felicidad del cliente y parece muy happy flower, pero es que es así. Porque normalmente la gente tiene esa cartera estructurada. No. No, eso... no. Hay mucha gente que tiene productos que tiene, ¿sabes? Como, esto es todo lo que vendo. No tiene lo que se llama el viaje del cliente, no está ni pensado, no... O si le he ofrecido esto, ¿qué le puedo ofrecer después? En general, no. O sea, hay gente que ha trabajado con mentoría, con mentores y tal, que les ayudan a bajar esto, pero incluso nosotros, que no es nuestra área de expertise, pero después de 4 o 5 años de experiencia ya lo ves y es como, oye, ¿tú has pensado hacer esto? ¡Anda, qué buena idea! Es como, claro, hijo o hija, que lo tienes ahí y no lo estás usando y te pierdes beneficio por el camino por no tenerlo pensado. Y dirías que probablemente
el cliente, ¿no? El saber gestionar mejor esa cartera es el principal punto de dolor o de interés en el cliente como desafío, o hay una nebulosa de cosas? Quizás sea un punto de dolor que les es muy difícil de visualizar. ¿Sabes? No es una cosa que vean fácil o que... Sí que es verdad que cuando les comentas, oye, pero seguimiento de clientes, seguimiento de presupuestos, este tipo de... Y dices, ¿cuántos presupuestos piensas para hacer seguimiento? ¡Puf! O sea, ni siquiera sabes, que sería como la parte más básica. Ya no simplemente buscar lo que él necesita, sino simplemente lo que es el seguimiento de presupuestos, cosas así. Pero no, en realidad es como tengo una base de clientes de 10.000, de 15.000 o números quizás enormes, pero en realidad como mucho a lo mejor gente que manda una newsletter, pero no hace ese seguimiento de esos clics, de toda esa información que yo te estoy regalando. Genial. Pues oye, muchísimas gracias. Creo que ha sido un lujo y un placer teneros aquí las dos. Gracias, Ona, gracias, Patricia. Recomendamos también a toda la audiencia, ¿no?, que seguir a esa fuente, que también vale la pena, entre los que intentamos poner luz a todo ese bombardeo. Y nada, un placer teneros aquí. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado.